En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie La Respuesta. Bueno, el día de ayer vimos una historia, la historia de los tres amigos de Daniel. Daniel, un personaje del Antiguo Testamento. Enfrentaron situaciones ellos, por supuesto, en medio de un mundo hostil contra ellos. Pero Dios siempre les daba la salida, Dios siempre les daba la respuesta. Bueno, ayer vimos cómo respondieron los tres amigos de Daniel frente a una situación que contrariara, obviamente, su fe, contrariara sus principios. ¿Cómo respondieron allí? Ahora veamos el caso de Daniel en sí. Sigamos con este caso, pero veamos algo que pasó en la vida de Daniel. Daniel capítulo 6. Él llegó, claro, llegó cuando los babilonios eran el imperio reinante y su pueblo, el pueblo judío, obviamente estaba bajo la mano de Babilonia. Después, Persia, pues desafía a Babilonia y toma el control de esta. Y por ende, toma el control de todos los pueblos que estaban bajo la mano de Babilonia. Y estamos en el imperio persa. Darío era su rey, pero Daniel y sus amigos continuaban ahí en Palacio del Rey. Eran tan buenos que pasaban reinos, incluso drásticamente o diametralmente opuestos. Ellos seguían por su vida de testimonio, por la sabiduría que Dios les había dado. Bueno, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Oye, vea, qué interesante. Daniel era uno de los tres más cercanos al rey de la época, al emperador Darío. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, superior a todos ellos, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínense, sobre todo el reino. Bueno, por supuesto que esto causa conmoción, envidia en todos los gobernadores, en los sátrapas. O sea, lo iba a poner básicamente de primer ministro, literalmente. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Le pusieron, mejor dicho, a la lupa hasta a lo más íntimo y nada encontraron en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. No, ninguna. Salvo, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si nos metemos en su vida personal y si nos metemos concretamente en su creencia directamente con su Dios, ahí sí lo vamos a hacer caer. Miren lo bajo que llegaron. Bueno, hoy en día también pasa algo similar. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, viva para siempre. Todos los gobernadores, todos nosotros hemos acordado algo, que tú promulgues, dice, un edicto, para que en el espacio de 30 días, eso les dice a ellos, para que en el espacio de 30 días le expresan, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de él, de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En otras palabras, que cualquiera que tenga durante 30 días profese que tiene un Dios distinto o fuera de ti, que sea echado en el foso de los leones. Entonces al rey le pareció maravilloso. Dice: confirma, oh rey, esto y fírmalo, de tal manera que no pueda ser revocado, dice el versículo 9, y que sea ley y que nadie la pueda abrogar, derogar, o sea, revocar. Bueno, Darío entonces lo firmó. Darío pues no, se dejó seducir por todo ello, claro, pero esto fue una trampa, porque saben que Daniel no iba a ceder ante ello. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La respuesta de Daniel, ¿cuál fue? Se arrodilló y oró. Miren que esa es mi respuesta frente a una situación que contraría incluso mi estilo de vida, que contraría, pues obviamente, mis principios, mi fe en Dios.
se arrodilló y oró. ¿Cuál era la consecuencia si él no se arrodillaría ante, bueno, si él se arrodillaba ante Dios, quiero decir, y no declaraba que su Dios era, por decir algo, el rey Darío? Pues esto le costaría la vida, porque lo echarían al foso de los leones, a cualquiera. Claro, los sátrapas, los gobernadores sabían que el único que no iba a hacer eso en todo el reino, pues iba a ser Daniel. O sea que esto fue hecho a la medida de Daniel. Pero Daniel, ¿qué hizo? La respuesta de Daniel, ¿cuál fue? Se arrodilló y oró. Qué gran lección nos enseña Daniel, arrodillarse y orarse. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, efectivamente, orando y rogando en presencia de Dios. Fueron ante el rey, dice así el versículo 12. Fueron ante el rey y le dicen al rey: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? O sea, que cualquiera, durante los siguientes 30 días, y ya comenzaron los 30 días, oh rey, que pida a cualquier dios. O sea, que le ruegue a cualquier dios y que no te ruegue a ti. O que ruegue o que pida a cualquier hombre, incluso a cualquier dios u hombre, solamente a ti, oh rey, se echado en el foso de los leones. El rey dijo: no, efectivamente, verdad es. Sí, es ley. Nadie la puede revocar. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: bueno, rey, quiero decirte que Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá. Él no te respeta a ti. Miren que algo pasó similar con sus tres amigos los tres amigos de Daniel anteriormente, un tiempo atrás, frente al rey Nabucodonosor de Babilonia. Claro, ¿se acuerdan de esto? Que no se postraron ante la estatua que el rey había hecho en honor a él, que no se postraron ni se arrodillaron ante esta. La gente, ¿qué es lo que decía? Estos mismos sátrapas y gobernadores llegaron ante el rey y le dijeron: mira, estos no te respetan. Igual de Daniel, no te respetan a ti. No, pues ahí, ¿qué fue lo que hicieron? Pues ahí, como quien dice, pues alentaron mucho más allí el odio, la bronca. Claro, por supuesto, alimentaron el ego del rey. Así es como funcionan ellos. Ellos no te respetan. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Ante quién? Pues ante su Dios. No hace su petición ante ti. Y durante 30 días, al único que puede pedirse es a ti. Porque tú eres lo máximo. Porque tú eres básicamente como un Dios. Cuando el rey oyó el asunto, dice el versículo 14, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. ¿Por qué? Porque él estimaba a Daniel. Lo pensaba ser su primer ministro. Habían 120 sátrapas, sobre ellos habían 3 gobernadores, 3 que respondían únicamente al rey Darío. Y de esos 3, uno era Daniel, y Daniel era mejor que ellos. Es más, pensaba ponerlo a cargo de todo el reino, a Daniel, un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre prudente, honesto, un hombre de testimonio, un hombre limpio. Eso es, un hombre de testimonio. ¿Saben que tan era así? Que ellos pensaron, dijeron: bueno, ¿cómo le hacemos caer a él? No podemos hacerle caer en todo lo concerniente al reino. ¿Por qué? Porque es honesto. O sea, en cuanto a sus ejecutorias, desde el punto de vista, podríamos decir, gubernamental, nada podemos decir de él. Sus ejecutorias, su honestidad, su transparencia, su sabiduría, bueno, no tenemos nada que decirle. Nada que decir acerca de él. Busquemos algo con respecto a su Dios. Miren, aquí algo fundamental. ¿Cuál debe ser mi respuesta siempre? Una vida de testimonio. Daniel siempre llevó una vida de testimonio. Nada podían acusarle contra él. Por supuesto que ahí rebuscaron algo, pero era con respecto a su fe, con respecto a Dios. ¿Es esto delito? Es la pregunta. ¿Es esto entonces algo tan espantoso? Bueno, ellos allí hicieron que el rey firmara este edicto. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: no, mira, sepas, oh rey, que es ley en Media y en Persia, que ningún edicto que el rey confirme puede ser abrogado. Ninguno. O sea, toca hacerlo. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, él te libre. A él le pesó, lo estimaba, pero era ley y tenía que cumplir la ley. Bueno, finalmente Dios obviamente libra a Daniel del foso de los leones. Pero, ¿qué es lo que resaltamos aquí? ¿Cuál es mi respuesta siempre?
no puede ser otra que una vida de testimonio. Mi respuesta siempre tiene que ser esta, una vida de testimonio. Y una vida de testimonio es aquella que se arrodilla y ora delante de Dios. Una vida de testimonio es aquella que nunca niega a Dios, que nunca niega a su Dios, al Dios al cual sirve. Miren lo que hacía Daniel. ¿Por qué Daniel llegó hasta donde conocemos que habría llegado? ¿Por qué le iban a nombrar autoridad? Es más, todo el reino se le iban a entregar a él. ¿Por qué? Porque tenía una vida de testimonio. Porque sus más grandes enemigos nada podían decir siquiera contra él. Esa debe ser mi estilo de vida. Esa debe ser mi respuesta día a día. Vamos a orar. Ahora, Dios, nos acercamos a ti en este momento. Señor, Dios, sabiendo que voy a estar expuesto, sí, a situaciones de ataques, de conspiraciones, a trampas. Pero, Señor, que mi vida sea una vida de testimonio como la de Daniel. Que nada tenga que decirse. Esa fue su respuesta siempre. Frente a aquellos que querían averiguar, inquirir todo acerca de su vida, buscarle ocasión de hacerle caer. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Mi respuesta es esta, Dios. Una vida de testimonio, como la de tu siervo, como aquel que dedicó su vida a servirte a ti, donde tú así lo pusieras. Señor, y que cualquier cuestionamiento que haya en mi vida sea únicamente por mi fe en ti, por mi confianza en ti, Dios, por mi vida de consagración, es por servirte a ti. Que lo único que se me señale a mí, que lo único por lo cual se me pueda condenar y cuestionar es que yo te sirvo a ti, porque en eso consiste la vida de testimonio. Ahora bendice a estos tus siervos, quienes te han escogido a ti y quienes perseveran, Señor, en servirte a ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más espectacular del Perú, en Hilo. Al norte de Colombia tenemos la bella, la maravillosa Guajira colombiana, Guayú Estéreo. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, departamento de Antioquia, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta ahí en su dispositivo antes de despedirse de nosotros. Y quiero pedirle que también comente algo de lo que aprendió y de lo que aplica, de lo que aplicó o debe aplicar en su vida, de lo que aprendimos hoy, de Dios y de su palabra. Que tengan un feliz día. Nos encontramos mañana a las 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.